Empieza a grabar. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, en Arquitectura 1 somos 60 estudiantes, nos dimos en grupo de 2 y trabajamos con 15 referentes, casas, la mayoría o casi todas, clásicos, ¿no? Y cada grupo tiene como, utilizamos un referente para 2 grupos, o sea que cada grupo tiene como su espejo, ¿no? Acá hay como las plantas de los referentes trabajados por los estudiantes y como en general como para una representación que estén todos, porque si no, poner los laburos de todos iba a ser mucho. Entonces lo que hicimos fue como hacer un mezclado, capaz que ahora cuando vayamos pasando los referentes eh, va a haber diferentes definiciones, porque en realidad estos trabajos están como definidos, redibujados por 4 personas, los 2 de cada grupo. Hay a veces que hay las plantas de un grupo, las vistas de otro. Estuvimos trabajando sobre las plantas de techo, implantaciones, plantas bajas, cortes, vistas, o sea, todo el trabajo de lo que es el Monge y la representación en Monge. A diferencia de 2, 3 y 4 que estuvieron trabajando con las axonométricas. Bueno, sobre algunos referentes tenían como un montón de más información que otros, y aparecían estas cosas como grupos que laburaban un montón y laburaban más de los que se pedían. Encima, los dos grupos que trabajaron acá con la casa McCormick de Mies, la verdad que muy bien, se ven todas las definiciones, no sé si se llega a ver ahí, pero si hacen zoom, se ven los detalles de carpintería, está todo muy bien dibujado. Incluso es la planta de un equipo y las vistas de otro equipo y los cortes de otro equipo y casi que ni se notan, ahí como quedó muy bien. Hasta los escantillones y la planta de estructura. Bueno, después trabajamos con las Case Study House eh, de la costa oeste de Estados Unidos, implantaciones. Este trabajo también tiene un montón de detalle, quedó muy bien, incluso los cortes. Y también tenemos grupos que trabajaron a mano, no tienen la misma definición que, que trabajar con la compu, pero hay mucho trabajo, o sea, todo el grafismo, la representación. La verdad que en general quedamos como muy contentos. Planta de estructura, Casa Fields. Bueno, estas son 2 plantas, sumé porque me parecía que estaban bien. Y también lo que tiene, tal vez es difícil de representar esta casa porque el arquitecto al trabajar con elementos muy finos, eh, pareciera que es solo eso, pero bueno. Y ahí están los detalles, ¿no? En planta, que estuvieron los estudiantes trabajando y averiguando con este caño estructural de 50-50 y las uniones con diferentes paneles y el escantillón. Bueno, seguimos con Elwood. Y después también está esto en Arquitectura 1 de aprender a representar la arquitectura, ¿no? Cómo es que no es solamente un monge, sino que también hay cosas y hay códigos. No sé, por ejemplo, la línea punteada y la línea de tierra, que estuvimos como haciendo énfasis mucho para que aparezca, la línea del módulo, digamos, que a veces aparece, que a veces no, pero como que son 2 líneas tan importantes y tan distintas. Una es llena y continua y la otra es discontinua y muy finita y uno
cuenta cómo apoya la obra en el suelo, cómo llega, y la otra cuenta el módulo, no solamente de la estructura, sino del espacio. Estuvimos haciendo mucho hincapié en eso, a veces apareció, a veces no. Esta planta también está muy bien resuelta. Bueno, a veces pasa que aparecen como problemas de definición, pero ya lo van a ir ajustando. También aparece esto del escantillón, que lo estuvimos trabajando. Algunos grupos llegaron como a buenas definiciones y creo que entendiendo muy bien las partes, y otros capaz que le faltó más, pero bueno, es muy difícil también para arquitectura 1 llegar a entender como las partes. Y después está esto también de empezar a usar la línea, que algo tan simple que es la línea, que es como un elemento que une dos puntos. Después la arquitectura toma la línea y la empieza como a explotar y empieza como a mostrar todas estas relaciones de partes, de espacios. Se vuelve algo como re complejo. Bueno, la casa de Roger estaba súper documentada, información por todos lados. Y también, por ejemplo, la casa de Roger o las de Mies, que estaban súper documentadas, sirvieron como para que otros estudiantes, donde encuentran, por ejemplo, esta casa, que no está tan documentada, podrían como empezar a entender de cómo se podría haber construido esto y empezar a llegar a los detalles, como empezando a suponer cómo podría llegar a ser un panel liviano de madera o un perfil portante, como tomando la materialidad o la representación de otros compañeros y de otras casas. Planta de estructura. Bueno, casa de cristal, implantación. Cortes, vistas. Casa Ballet. Bueno, esquema de estructuras, y estaba buena el AXO, que ahí estuvieron pensando y empezando a ver cómo podría llegar a ser eso. Y después estas tres últimas hay menos información, pero llegaron como a buenos resultados. El trabajo, yo creo que para hacer diseño 1, creo que está bien. Casa Gilmen, de Knorr. Y después, esta última casa le tocó a un grupo, quería como hacer mención hacia ellos, que ellos, solamente a ellos les tocó esta casa, no tenían como un espejo como para poder copiarse o a ver en qué andan y qué sé yo. Y no es una casa que esté súper publicada. No hay en internet datos sobre esta casa, por lo menos no encontramos. Y lo único que tenían ellos eran esta hoja, que se la pasamos nosotros. Y con esta hoja donde hay dos fotos, un esquema en planta, un escantillón ahí como medio flojito y mostrando cómo gira en la esquina el proyecto, ellos lo resolvieron casi todo y como que nunca corrigieron. O corrigieron una sola vez, hicieron como una pregunta diciendo, che, Oscar, a ver, puede ser que la modulación sea esta, y estuvimos como acomodando la modulación y llegaron a una resolución que
o sea, que otros estudiantes llegaron, pero creo que acá hay más mérito por haber poca información. Y creo que como que entendieron esto de la universidad pública, ¿no? Como que no hay como a veces correcciones individuales, sino que uno va tomando sobre la corrección del otro y va mejorando clase a clase y bueno, voy viendo qué hace mi compañero, voy viendo cómo resuelve, no sé, Mies y ahí voy como construyendo clase a clase, porque si hacemos zoom ahí en la carpintería, en los detalles, la verdad que la definición está súper bien. Incluso la complejidad del corte, cómo terminaron como sumando mucho más al primer corte escantillón que había. Y después esto también de que un proyecto cuando está bueno, como para pensar, ¿no? Como un proyecto cuando está bueno, como que no necesita mucho para mostrarse. Con 2 imágenes, un esquema en planta donde ya se puede ver la modulación, un escantillón y ver cómo gira en la esquina, ya pareciera que alcanza como para poder entenderlo bien. El escantillón, tanta estructura y nada más. Muy buena, muy lindos trabajos. Felicitaciones a todos los estudiantes. Ahí no estaban todos los trabajos, faltan algunos que no están. Estaban todos los referentes Sí. Y los trabajos estaban como medios cruzados. Capaz que había la planta de un grupo y las vistas de otro, o así, se fueron como seleccionando como para mostrar. Pero en general el laburo muy bueno, laburan mucho. Perfecto. Y me parece muy, muy buena esta reflexión final, ¿no? De entender cómo una obra o sea, que esa obra se pueda haber comunicado con 3 dibujos, también implica, no sé, una forma de pensamiento, una forma de pensar y de proyectar esa obra para poder resolverla con esa simplicidad también, ¿no? O sea, con esa simplicidad que una planta general y 3 detalles la pueden contar, ¿no? Comparado con otras obras donde muchas veces son infinidades de detalles y ahí hay cierta... ¿no? Hay un dicho que en la obra de arte no hay detalle. Claro. Y en ese sentido esta obra tiene un poco eso, ¿no? Si bien hay un detalle que construye toda la obra, digamos. No Sí. Cantidad infinita de detalles que muchas veces en conjunto no construyen una obra en el sentido con mayúsculas, digamos. Sí. Bueno, y también el valor de los chicos, porque si estos 2 estudiantes, este grupo, no hubiese llegado a la solución que llegó, tal vez como que yo no caía como en esa reflexión. O sea, es el pie de ellos que llegaron a esa reflexión que yo dije, mirá, con 3 cosas, casi que ni una planta, es solamente un esquema en planta, pudieron lograr todo esto. Y por otro lado, también muy lindo ver todo el trabajo en conjunto y ese grado de coherencia, homogeneidad en la forma de trabajar. Seguramente pueden haber dibujado cosas que han entendido más, cosas que han entendido menos, pero en este planteo también está los temas y a modo de este ejercicio inicial y este ejercicio que llamamos material de proyecto, materiales de proyecto, está por un lado esta vocación de entender, bueno, en una obra que implica este material del acero y que en todas estas obras se ve cómo está trabajado con diferentes posibilidades y con mucha precisión y cómo ese material estructural o esa estructura conformada con ese material en todas estas obras conforma una expresión de la obra. Y por otro lado, esta serie de dibujos que hicieron, que van de la implantación, entender la obra en ese contexto, esa cuestión de la línea negra que vos mencionabas, ¿no? Y cómo en el corte aparece
el terreno en ese lugar, el sitio. En esa línea aparece el sitio, aparece el lugar. Esta idea de un plano de estructura que cuenta esa organización material, estructural, unos planos que muestran esa distribución del uso, ¿no? Y cómo se van a generar las relaciones de las personas que van a habitarlo y cómo se van a mover ahí, y el escantillón, que es este dibujo que trata de sintetizar con un elemento o en una sección las resoluciones como más técnicas, que quizás que se ve en la presentación, se ve muy homogénea, muy bien dibujada, y de nuevo felicitaciones a todos los que trabajaron. Y en ese esquema vamos a seguir trabajando durante todo el año, ¿no? De estos temas que vamos a ir estudiando y desarrollando durante todo el año. Entonces, también este ejercicio también es como esta forma es como una forma de estudiar, ¿no? Y en la medida que puedan seguir estudiando obras, quizás no dedicándole a una obra 4 semanas, pero sí a partir de este ejercicio empezar a saber dónde poner el ojo para ver una obra, entender cómo se sitúa en un lugar, cómo llega al suelo, cómo se apoya en el suelo, ¿no? En estas obras de vivienda, de pabellones, cómo se relacionan las partes y cómo se resuelve una estructura de elementos lineales, que es como una de las características que tiene el acero, con un poco con este grado de precisión, a veces incluso pudiendo hacer pequeños redibujos como han hecho ahora durante 4 semanas, pero pueden mirar una revista, mirar una página web, y en su cuaderno, en un cuaderno de anotación que creo que todos deberían tener, ir tomando apuntes, redibujando pequeñas, tomando notas, ¿no? de cómo son estas obras. Entonces también este ejercicio tiene esa vocación, ¿no? de ver dónde mirar, cómo mirar y cómo estudiar obras de arquitectura. No sé si alguien quiere decir algo más, y si no, presentamos Arquitectura 2. Hola, buen día. Buen día. A todos. Bueno, presentamos Arquitectura 2. Dale. Dale. Les voy a pedir disculpas, voy a presentar PDFs separados porque ayer tuve un problema y no pude unirlos. Pero bueno, son... ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Bueno, primero de todo felicitar al grupo de uno, tanto los alumnos como el grupo docentes. La producción, una producción muy buena. Y nada, felicitarlos. Y bueno, con respecto a Arquitectura 2, nosotros estudiamos una serie de casos, son 13 casos en total. A diferencia de Arquitectura 1, trabajamos también sobre las cuestiones de volumétrica, sobre la axonometría. Es una casística que varia, digamos, tanto en escala, o sea, tenemos edificios de escala menor, como, no sé, de Souto de Moura, a edificios de dimensiones mucho más importantes. Son edificios que algunos tienen estructura mixta de estructura metálica y hormigón.
otros son enteramente metálicos. Entonces eso también nos dio la posibilidad como de entender ciertas cuestiones vinculadas a la unión de materiales, a cómo se traslada, a cómo se resuelven esas uniones en detalles. Y bueno, digamos, a tener como diferentes edificios, tanto con respecto a la época como a tamaño y a diferentes resoluciones tecnológicas, nos dio la posibilidad de armar ciertas discusiones en clase y poder como ir hablando un poco de estas cuestiones. Todos los edificios son edificios residenciales y el trabajo lo dividimos como en tres temáticas principales: la implantación, el programa y la estructura y el cerramiento. Entonces, esto fue como la forma, o mejor dicho, la secuencia para poder abordar al ejercicio y tener como una visión general, arrancando de una escala más grande hasta llegar al detalle constructivo. Bueno, voy a presentar 4 trabajos. Acá, bueno, presentamos la casa 14 y 15 en la colonia Eisenhof, en Alemania, de Le Corbusier y Jean Penneret. En general, quisimos trabajar también sobre la presentación a través de las imágenes, a través de la fotografía. Entonces, a todos los alumnos le dimos unas planillas, o sea, unas planillas que pudieran utilizar para poder armar las láminas. Y bueno, la idea era como trabajar todos con la misma planilla, el mismo formato de lámina, pudiendo, con respecto a las imágenes, pudiéndola dividir en 3 partes, 4 partes, o de forma tal que de tener un trabajo lo más homogéneo posible. Bueno, en este caso, la primera lámina todos la dividieron en 2 partes, poniendo siempre una imagen de referencia. En este caso, bueno, ellos trabajaron sobre esta imagen. No es que trabajaron, eligieron una imagen que de alguna forma pudiese representar la obra, tanto en el tiempo, o sea, la presencia de este auto, de alguna forma ubica este edificio en su época. Entonces, un poco la idea era, además, las fotos, buscamos de que sean fotos que respetaran el paralelismo entre las líneas verticales, o sea, que sean fotos tomadas desde una cierta perspectiva y con unas ciertas reglas fotográficas. Bueno, en general las láminas siempre tienen una parte de memoria descriptiva en esas 3 temáticas principales, que son implantación, programa y estructura y cerramiento. Acá hay una lámina fotográfica con el entorno inmediato de la ubicación de esta colonia. Trabajaron sobre el redibujo de la implantación. Acá una planta de arquitectura. Siempre que esta cuestión de elegir fotografías y compaginarlas con ciertas reglas gráficas,
Al principio, cuando la primera y segunda clase, pasaba esto de que traían imágenes como desparramadas en las láminas, dejando espacio entre imágenes. Entonces, bueno, después, a medida que iban avanzando las clases, fuimos como corrigiendo y buscando como de poner un orden también a las cuestiones digamos, de compaginación, de armado de láminas fotográficas. Bueno, después trabajamos sobre el armado sobre el dibujo de planta, de arquitectura y planta de estructura. En este caso, en algunos casos las pusimos juntas para tener como una lectura más inmediata. Acá las diferentes plantas. En algunos casos trabajaron también sobre el dibujo en corte, sobre las vistas. No todas las láminas son redibujadas, hay algunas láminas que simplemente, digamos, compaginaron la documentación existente. Algunas fotos de interiores. Esta es la lámina de tipologías. Y después, bueno, el trabajo sobre la axonometría. En Arquitectura 2 pedimos de dibujar tanto la axonometría de la cáscara exterior como un despiece axonométrico, de forma tal que pudieran como razonar sobre la estructura y el cerramiento. Acá un detalle arquitectónico de la unión entre las columnas metálicas y la viga de hormigón. En algunos casos se encontraron, digamos, no todas las documentaciones contenían como detalles de este nivel. En este caso encontraron como un detalle donde explicaba muy bien cómo se unían las columnas metálicas con el hormigón armado. Bueno, hay otro grupo analizó el bloque residencial de Souto de Moura en Oporto. Siempre lo mismo, una imagen de presentación, una memoria descriptiva, unas fotos de implantación del entorno inmediato, una implantación, algunas fotos del edificio y su entorno, y bueno, y lo mismo, o sea, planta de arquitectura y planta de estructura. En este caso, estuvieron viendo también este caso de la planta de cocheras de este edificio, y este edificio tiene esa cuestión como de la estructura mixta, ¿no? del hormigón armado en el subsuelo y de la estructura metálica en los pisos superiores. Acá planta baja y estructura. Bueno, una serie de cortes. Estos cortes no son redibujados, son documentación que encontraron los alumnos. Unas fotos de interiores. Esta es una lámina de las tipologías. Ellos decidieron representarlas en una axonometría. Y bueno, un despiece arquitectónico detallando todo lo que es el nivel de subsuelo, la planta baja y la estructura y el envolvente superior. Y acá un detalle arquitectónico. En este detalle, no está redibujado, sí, este es un estantillón redibujado por los alumnos.
Bueno, la residencia para jóvenes investigadores de la oficina Bruder en París. Acá lo mismo, una imagen significativa del edificio. Este edificio es un edificio mixto de estructura metálica en planta baja, una losa que funciona como mesa y después sigue con estructura de hormigón. Planta de implantación, una planta de estructura de la planta baja. Planta de arquitectura y su correspondiente planta de estructura. Planta de techos, algunas vistas. Tipologías arquitectónicas. Bueno, acá la axonometría, buscando de contener también un poco de contexto. En lo posible pedimos a los chicos también de agregar el contexto, justamente porque son edificios que tienen como situaciones diferentes. Algunos son edificios aislados, otros son edificios como el que vimos anteriormente, edificios en un contexto en un contexto urbano más denso, acá un despiece arquitectónico, axonométrico. Y acá un detalle digamos, de lo que decíamos antes, de ese pasaje entre estructura de hormigón y estructura metálica. Bueno, esto, la Catoni Basal, en Francia, una implantación. Este es un conjunto de 3 edificios, también acá con cocheras subterráneas y en planta baja. Hicieron un análisis de las plantas de arquitectura, siempre buscando de que siempre las plantas mantengan como ciertos valores de línea, como también la introducción de elementos gráficos como los ejes de estructura. En este caso no lo marcaron de la forma adecuada, lo pusieron en línea continua, pero buscamos de alguna forma introducir ciertos elementos gráficos para que sea más comprensible el esquema estructural. Acá una planta de tipologías. Plantas de estructura de fundaciones y planta tipo. Bueno, acá lo mismo, un despiece axonométrico, dibujando la estructura, el armado de las losas. O sea, este edificio tiene unas losas prefabricadas, unas losetas prefabricadas, entonces les pedí, digamos, la idea como era dibujar justamente esos elementos que nos permiten entender cómo que son elementos prefabricados. Detalle constructivo, donde se ven las losas prefabricadas. Y bueno, este era el último grupo. Muy bueno, felicitaciones a todo el equipo, a todos los estudiantes. Dale, gracias. Presentamos a 3 y después hacemos un comentario así más general al final, si les parece. Bueno, dale. Ahí comparto. Y aquí. Hola, Ricardo. Hola, hola, ¿cómo va? Disculpen,
no pude estar en el arranque y voy a estar medio discontinuado, pero voy a seguir como pueda el trabajo. Exposición va. Quiero ponerlo pantalla completa. Ahí se ve pantalla completa. Sí. Sí. Bien. Bueno, yo me sumo un poco a Ángel porque la verdad que en segundo y tercero tuvimos como una escala de investigación similar, ¿no? Y algunos ejemplos trabajamos en común. Esta idea de por ahí conjuntos de vivienda a escala media que pueden tener algunos mayor desarrollo lineal u horizontal y otros en vertical, con lo cual también nos venía bien entender tipológicamente los sistemas de movimientos en ambos casos. Y por otro lado, una serie nos tocó, terminamos estudiando 12 casos, modernos y contemporáneos, y también universales, ¿no? Con esta idea de entender cómo un mismo material puede ser aplicado de infinitas maneras según la cultura técnica y el contexto, ¿no? Y por otro lado, como decía Ángel, en la mayoría de los casos no son sistemas constructivos conformados 100% por un material, en este caso el acero, sino que se van desarrollando y experimentando con sistemas mixtos, ¿no? Así que estos son un poco los dibujos, las axonométricas de los 12 trabajos. Vamos a contar solo 5 y 6, que por ahí son los que creemos que llegaron a una coherencia total entre los 3 dibujos que nos basamos por ahí más en tercero, que son la planta estructural, entendiéndola a través del orden, del sistema, del módulo, de la repetición, de la métrica. Después los dibujos en axonométrica, que hablan más de forma, tipología, objeto, y la relación, obviamente, entre este binomio estructura y cerramiento. Y por último, hicimos mucho hincapié en el escantillón, intentando alcanzar una coherencia técnica entre las partes del todo. Entonces, el primero es esta especie de torre o ampliación en altura de una torre existente de la Cato Universal en París. Siempre intentábamos que la memoria en realidad tenga que ver como con la esencia conceptual y constructiva del edificio, en este caso la sucesión de secuencias de cómo se fue ampliando este proyecto con un sistema constructivo prefabricado. Implantaciones que hablan del objeto y su relación con el lugar. Las voy a pasar rápido igual como para ir a los dibujos. Y en este caso en particular hacer hincapié simplemente en la intervención posterior, ¿no? Que es se trató de un crecimiento perimetral para otorgar un nuevo espacio a estas viviendas, un nuevo ámbito, una nueva relación entre el interior y el exterior. Estas son las plantas tipos. Estos son documentos originales, que había bastante información. Este es este nuevo ámbito difuso o espacio intermedio, ¿no? Que habla de una sucesión de nuevas capas y filtros para controlar
el factor del confort o el factor climatológico. Y también siempre trabajamos mucho con fotos de la obra que nos parecían muy expresivas y reveladoras en términos de cómo se llevaba a cabo la estructura, ¿no? Entonces ya después pasamos a la construcción de documentos, axonométricas generales, y después en los casos de edificios de una escala grande pasábamos a un detalle de unidad. Siempre intentando encontrar o dilucidar estas relaciones entre estructuras metálicas prefabricadas. En este caso se hacía una losa tipo steel deck, ¿no? Se dejaba la losa encofrado perdido de chapa y se unificaba con hormigón. Y luego el sistema de filtros y cerramientos, ¿no? En este caso aparecían 3. Y bueno, culminamos siempre con el escantillón, ¿no? Entendiéndolo que no es simplemente un detalle o un corte, sino la construcción de estos 3 documentos que trabajan en conjunto, ¿no? El corte de un sector, cómo es su fachada, su vista, y paralelamente el recorte de planta que da cuenta de la relación entre los elementos estructurales y los cerramientos. Este es otro proyecto que descubrimos, que apareció también en segundo, que nos resultó súper interesante, que había muy poca información, con lo cual los chicos hicieron un trabajo bárbaro de investigación y redibujo. Un conjunto de unidades de posguerra en Francia, y la característica es que se tenía que hacer en 60 días, con lo cual todo el sistema constructivo es enteramente en acero y prefabricado en fábricas, ¿no? Para luego ser montado en el lugar de una manera muy rápida. Aparecían como estos diagramas del montaje del sistema estructural que nos parecían muy interesantes. Algo de la poca documentación existente y bueno, después pasar al redibujo. Nos enfocamos en una de esas piezas, ¿no? De esas tipologías. Y estos dibujos ya se fueron redibujando. Hablando de cerramientos interiores, el edificio se subdividía con paneles de madera que también estaban prefabricados y en seco. Y enfocarnos en estos documentos, ¿no? La construcción de la planta estructural, su modulación, su estructura perimetral. Sonométricas de tipología completa y luego su despiece, ¿no? Dejándonos ya entrever cómo es la estructura interior y cuáles son las capas de su cerramiento. Un detalle de uno de los módulos que venían ya prefabricados enteros, ¿no? Era una especie de cerchas metálicas con viga perimetral que venían enteros, los paneles se montaban, luego se rellenaban con hormigón. Y la estructura siempre quedaba perimetral, ¿no? Con estos perfiles IPN que a través de unas ménsulas iban a ir asociando estas especies de forjados o losas, ¿no? Luego el cerramiento iba a ir por dentro de la estructura, entonces estos perfiles daban siempre como un ritmo vertical hacia afuera del edificio. Acá se ven esos paneles, siempre seleccionando una foto de detalle constructivo o de la obra. Y nuevamente el escantillón asociando los 3 documentos o los 3 tipos de dibujos. Este es un conjunto en Venezuela de vivienda social que también nos parecía muy interesante. Son una serie de piezas en L o en C que se van como relacionando para conformar claustros. Y no había nada de información, así que nuevamente nos basamos mucho en las fotos constructivas, ¿no?
se empieza a ver aquí adelante cómo las fundaciones son in situ. Y luego del primer nivel hacia arriba ya es todo un sistema metálico de columnas, vigas, tensores y chapas colaborantes, steel deck. Y a la izquierda ya se observa el cerramiento, que en este caso va por dentro, ¿no? Exponiendo toda la lógica estructural, esas diagonales, que también hablan del lugar, ¿no? de poder soportar esfuerzos en horizontal. Estos son redibujos propios, al no haber información. Bueno, módulos muy rígidos, ¿no? de 3x3 y 6x6, que también hablan de cómo vienen estas piezas industrializadas, ¿no? Luego trabajar en un sector. Esta es la totalidad del conjunto. Y para las axonométricas trabajamos ya con un recorte para poder entender mejor cómo era este vínculo tan autónomo entre la estructura exterior y los cerramientos de mampuestos cerámicos en el interior, ¿no? Los tensores y ménsulas que hablan ¿no? de voladizos y otro tipo de esfuerzos. Siempre la foto reveladora de la construcción. Y el escantillón, que como era un edificio de varios pisos, nos centrábamos en un nivel y medio para poder comprender mejor las piezas constitutivas. Es un proyecto de Renzo Piano en París. Muy interesante, que construye una especie de gran claustro reconformando como las medianeras a través de unos bloques. Y que luego en su fachada va a ser muy riguroso con el código constructivo de París, ¿no? Pero manteniendo como una estética visual o constructiva más contemporánea. Bueno, simplemente los documentos existentes, la foto de ese gran claustro o jardín interior. Y después sí que había muy poca información de este edificio, entonces fue toda reconstrucción de la planta estructural general, con la axonometría general. Y luego concentrarnos en uno de los bloques que da hacia la calle. Y lo más rico de este edificio era poder entender todo el sistema de capas, ¿no? y la sucesión de layers y filtros que conformaban una fachada compuesta muy interesante, que hablaba de un montón de temas, ¿no? Confort térmico, lenguaje, materiales reutilizables. Y a su vez que todo era prefabricado, ¿no? Se trabajaba como con unos grandes paneles subdivididos en 90 por 90, donde luego se iban incorporando los cerramientos, así sean transparentes u opacos, y por último una terminación de cerámicos con una ventilación interna. Bueno, el escantillón. También en algunos casos construimos como detalle corte entero para entender también el remate del edificio y su relación con el suelo. Este es un proyecto japonés que fue todo un desafío para todos. Nos fue muy difícil encontrar información. No había realmente nada, ningún dibujo. Estuvimos buceando hasta en japonés y fue como... Bueno, también es parte del ejercicio, ¿no? De este trabajo de investigación casi arqueológico, aprender a buscar, aprender a investigar, ¿no? Y poder bucear en la web o en la net hasta encontrar pistas. Por eso lo queríamos mostrar, porque por ahí no fue el más desarrollado, pero un ejemplo claro de cómo podemos investigar.
Este proyecto tiene una estructura perimetral de tubos circulares de acero y ciertas diagonales que absorben las tensiones y un núcleo central de hormigón. Luego es una losa continua. Todos estos dibujos son hechos por los estudiantes. Ahí se ven los tensores en diagonal y las columnas circulares. Nuevamente la axonométrica, que en este caso la estructura pasa a una posición muy interior y profunda, liberando siempre como toda una especie de galería o situación de corredor exterior, de expansión, y una serie de 3 capas o sistemas de cerramientos que van envolviendo y construyendo distintas atmósferas. Entonces, aquí no había fotos de obra, pero sí estas fotos nos dejaban ver como esa sucesión de estructura, cerramiento, carpintería, galería y módulos de metal desplegado, ¿no? Como filtro. Y de no tener nada, la verdad que se llegó a este resultado del escantillón que nos parecía bastante acertado, ¿no? Así que la verdad que fue un trabajo, fue un buen proceso de los chicos. Y después 2 trabajos muy cortos que en realidad ya por ahí los mostraron en el segundo, simplemente mostrar el resultado final que nos parecía que valía la pena, porque creemos que fueron por ahí los trabajos más completos o mejor comprendidos en términos de estructura y cerramiento. Entonces aparece siempre la planta estructural con muros portantes, con elementos verticales o como columnas o lineales, ¿no? Los perfiles H. Las losas agarradas dentro del alma de esos perfiles. Y la construcción de distintas axonométricas que den cuenta de estas relaciones, ¿no? Siempre entre el par, estructura y cerramiento. Los detalles constructivos, los nudos, cómo son estas asociaciones, ¿no? Entre las piezas, incluso cómo son las carpinterías. Y bueno, un escantillón que creemos que quedó muy bien, si bien había bastante información de este proyecto, poder redibujarla y traducirla como nosotros pedíamos, la verdad que ejemplifican muy bien a lo que apuntaba el ejercicio. Y este último, de Ruiz Larrea, es un proyecto que si bien la mitad de su estructura es de hormigón prefabricado, perdón, de hormigón in situ, y una de las caras lo reemplaza por esta trama vertical de perfiles, nos parecía bastante interesante esa idea, ¿no? De reemplazar una fila de columnas de hormigón in situ por una fila de perfiles, ¿no? Entonces, toda esta planta es también construcción de los chicos y se empieza a percibir un sistema casetonado entre pisos in situ. Sonometrías completas para entender la tipología, la morfología, el lenguaje de ambas caras distintas, ¿no? Una con perfiles metálicos y otra con columnas de hormigón por dentro, pero con una envolvente que pasa por fuera del edificio. Detalles ya de sector y el despiece de toda la sucesión de distintos tipos de cerramiento, ¿no? Un escantillón general y otro en detalle para poder comprender mejor la relación entre las partes, ¿no? Los nudos, sus vínculos. Y bueno, eso es todo. Muy bueno, felicitaciones también para todo el equipo de estudiantes y docentes. Presentamos 4 y después hacemos así un comentario general de... Dale, ¿ahí se escucha?
Perfecto. Ok. A ver. Ahí se ve. Sí. Bueno, nosotros estamos en Arquitectura 4 con Fede Knichnik, no sé si lo pronuncié bien. Bueno, no quiero ser reiterativo porque la verdad que nada, en los años anteriores, más o menos como apunta la cátedra, apuntamos como al mismo objetivo. Quería, bueno, felicitar a todos que todos sabemos lo que es arrancar el año y lo que cuesta arrancar, pero como bien se dijo, este es un ejercicio más como de calentamiento. También felicitar a los alumnos de 4 que hicieron un gran esfuerzo. En este caso somos 20 alumnos, son 20 alumnos y a cada uno se le asignó un proyecto. En 4 trabajamos con edificios en altura y así como por ahí Nia mencionó que había una relación con Arquitectura 2 en la escala, tal vez vemos también que hay un traspaso como de 3 a 4 a nivel de escala, por ahí algún proyecto se va a ver repetido. Y lo que hicimos fue seleccionar algunos proyectos de ciertos alumnos y los ordenamos como en orden cronológico, un poco para también entender cómo, nada, arrancar del antecedente y ir viendo cómo la arquitectura va evolucionando y cómo se va entendiendo y cómo a medida del tiempo uno va estudiando y va perfeccionando las cosas, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con este proyecto de SOM. Voy rápido, no voy a explicar mucho, la verdad que cada alumno hizo una investigación súper rigurosa y cada vez que lo explicaban como saben un montón y no. Pero bueno, ahora vamos más que nada a hacer un barrido general. En este caso también nos focalizamos mucho en entender qué tipo de papel toma la estructura, bueno, en relación al cerramiento. En este caso, este proyecto de SOM, la columna o la estructura pasa como por detrás de la fachada, dejando como en evidencia más como estos montantes y los vidrios. Se hizo mucho como énfasis en el estudio como de la modulación y cómo la modulación como responde a cierto tipo de orden de elementos, como la carpintería o cómo algunos elementos responden al paquete de la losa. También, como se mencionó antes, hay algunos proyectos que tienen como alguna hibridización entre el acero y el hormigón, y tal vez cabe destacar que muchos de estos proyectos como de SOM en acero, si bien la estructura principal es el hierro, muchas veces las columnas se ven recubiertas en hormigón por esta cuestión del fuego y del incendio. Después acá, siguiendo con la arquitectura moderna, pasamos a un proyecto de Francia, por ahí un poco diferente en contraposición con el anterior. Es un proyecto de Edward Albert que queda en París, en 1960. También por ahí, como contaba Ángel, ahí la foto deja un poco en evidencia la época por los autos y bueno, una imagen claramente en blanco y negro, probablemente, seguramente sacada con rollo. En este proyecto, a diferencia del otro, la estructura pasa como a tener otro tipo de protagonismo, pasa al exterior, dejándose en evidencia y dejando en un segundo plano lo que es el cerramiento. También en este caso se analizó que bueno, el arquitecto decidió como tomar una sección de un tubo muy, muy fino, pero con una repetición modular muy amplia, y suplementando en algunos sectores con estas cruces de San Andrés, pero por una cuestión más como probablemente de viento. Después, este es otro proyecto de Leon Stinen, que queda en Bélgica, que en este caso, bueno, también nos interesaba como acá la estructura la vuelca como hacia el centro de la planta, y desde la parte superior al perímetro baja con estos tensores metálicos, y también nos parecía interesante como también a veces el hierro reacciona como a la tracción de una manera mucho más fina y qué tipo de ventajas te genera eso a la hora de querer como resolver una fachada tal vez, evitando como esas columnas gigantes o si las tenés que rundir o llevarlas al exterior. Parecía un caso como bastante interesante. Bueno, lo mismo, todos los alumnos, todo esto son redibujos de los alumnos, eso
fuimos bastante como contundentes en que intentaran redibujar, aunque sea hasta donde llegaran, pero nos parecía importante que pudieran representarlo de la mejor manera. Bueno, acá una axonometría estructural, en donde se ve bien como toda la estructura metálica y cómo va colgando desde estas vigas que después están recubiertas en concreto también. Después, por ahí volvemos a SOM y como veíamos en el primer proyecto, como la estructura pasaba por delante, dejando en evidencia más como la carpintería y esa modulación que por ahí mostraba las losas, y acá la estructura pasa más por fuera, como veíamos como en el proyecto en París, también dejando en evidencia los reticulados y cómo esa caja estructural es lo que sostiene el edificio principalmente. Bueno, acá de vuelta Escantillón, todo esto son redibujos de los chicos. Siempre la idea era como acompañar por ahí, que cada escala está acompañada con una foto en donde se vea con claridad qué era lo que estaban como estudiando y representando. Después por ahí en el medio, entre el pasaje de lo moderno a lo contemporáneo, ubicamos por este edificio que lo veíamos en una etapa más intermedia, y también nos parecía interesante porque es un proyecto que también tiene como una hibridización, porque si vamos al corte, este proyecto tiene como una estructura como principal de hormigón, donde se van generando como estas ménsulas como de gran porte, y que van sosteniendo todos estos pisos metálicos. Esta es una axonometría que se hizo despiezada, donde se entiende como ese paquete que se va repitiendo y se va como sosteniendo desde esa estructura central. Y bueno, y después, más allá de eso, este proyecto tiene todo un tema con tema de parasoles, que también se usó el hierro para resolver el tema solar. Bueno, acá el proyecto repetido que por ahí ya en 3 se vio, pero que también acá se hizo un buen trabajo de redibujo. Es un proyecto como con Iñaki y la Catón Basal, en donde en una torre, un conjunto de viviendas, lo que se hace es una intervención para mejorar como la espacialidad y la ambientación climática de cada una de las unidades. Acá, bueno, en la planta, como queríamos representar bien qué era lo que era la expansión y qué era lo viejo, y mantener el dibujo negro, acá abajo se ve esquemáticamente en rojo qué es lo que se adhiere, y mismo también en la estructura hicimos como más énfasis en lo que es como la adición hacia lo existente, ¿no? Bueno, mismo las vistas, que también fue un trabajo de redibujo, los cortes, axonometrías, y acá el despiece como estructural de la pieza que se adhiera al edificio existente. Bueno, y acá también, como el resto de los niveles, el escantillón, siempre como rematando, y una pieza fotográfica en donde se ayuda a entender bien cómo es ese detalle. Bueno, de a poco fuimos como pasando a la arquitectura contemporánea, por ahí vamos viendo cómo también nos parecía interesante cómo de repente alguna arquitectura contemporánea iba como mezclando como detalles de las distintas épocas, y aparecía este proyecto de Saná, en donde por ahí se mezcla como el vidrio pegado, dejando la estructura por atrás, pero en algunos sectores queda la estructura a la vista. Nos parecía que estaba bueno como ese análisis. Acá nuevamente las plantas con su estructura a la derecha. Eso era como un requisito también que le pedimos a los chicos, que tuviera la planta de estructura acompañada de la planta de arquitectura. Y bueno, siempre suplementando con las fotos. Después las vistas, todo esto también, redibujo del alumno. Acá una axonometría despiezada, y nuevamente para terminar el escantillón de planta, corte y vista, acompañada con la foto del detalle. Acá por ahí un proyecto tal vez fuera como de la línea esta como que veníamos viendo. Este es un proyecto que, bueno, acá se complementó con una foto más de implantación como desde lejos, porque ir a la vista del Google en China creo no se puede, o está medio complicado. Acá lo mismo, este es un proyecto que tiene como toda esta fachada estructural que actúa más como en forma, y que
que si bien pareciera como que es algo más más desordenado, tiene como sus ejes de modulación y está como bien comprendido el ejercicio, como todo se entrelaza y como la verdad también es un proyecto que es súper riguroso en su modulación, ¿no? Todo esto, bueno, repito, como felicitaciones a los chicos porque hicieron unos redibujos como increíbles y nada, la verdad que es súper complejo y le pusieron muchísima dedicación. Esto es como una especie es un despiece de la estructura de esta fachada, me parece que estaba bueno mostrarlo y redibujarlo porque nada, es algo como muy importante en este proyecto. Después, a partir de este dibujo, creo que se reconstruyó esta axonometría. eh, y bueno, ahí también para cerrar, como el escantillón de este proyecto. Y por último, dejamos este proyecto que por ahí tiene como una escala menor, pero nos parecía que estaba bueno documentarlo, que así como veíamos en el proyecto del Banco de Bilbao, que está esa estructura de hormigón que va como sosteniendo estos pisos metálicos, este proyecto nos parecía interesante porque cuenta con unos núcleos de hormigón que tocan el cero y la estructura metálica se agarra de estas como patas, por así decirlo. Esto es lo mismo, los redibujos. También hicimos mucho hincapié y estuvimos medio como quisquillosos en los dibujos, en que se pudiera representar de una forma en la que pareciera casi representado con Rotring, pero siempre un dibujo muy técnico y tratar de generar esa sensibilidad. Eh, Acá se nota bien cómo esas patas en una línea negra están como sosteniendo lo que en corte, que por ahí vamos a ver ahora, ¿no? Es como toda esa estructura metálica de vigas que se van como agarrando de estas patas de hormigón. Y bueno, para cerrar, la axonometría y el escantillón. Así que, bueno, eso básicamente fue el trabajo que estuvieron haciendo los chicos en 4 y nada, felicitarlos nuevamente. Bueno, sí, me sumo a las felicitaciones, muy lindos todos los trabajos que mostraron en todos los niveles. Me parece que es interesante tener esta mirada conjunta, me parece que es algo muy importante que pase en el taller. Quizás Ricardo y yo estas semanas estuvimos más pasando, pero cada grupo de estudiantes está con sus casos y sus trabajos. Me parece que poder ver esta mirada general es fundamental para entender esta lógica de trabajo colectivo y esta lógica de sistematización de ciertos modos de representación y ciertos modos de mirar el proyecto que en este barrido de diferentes escalas nos permite mirar esto e ir produciendo como un conocimiento, ¿no? Donde cada uno de ustedes en estas 4 semanas, como fueron nombrando en diferentes lugares, se hizo especialista en esta obra, ¿no? Y la conocen más que cualquiera. Y ese trabajo es fundamental para incorporar como toda una serie de herramientas de proyecto que ahora se vuelquen en los ejercicios que siguen hacia adelante, ¿no? También me pareció muy interesante, o digo, es una parte del ejercicio muy interesante, como puso de manifiesto Iñaki en su momento, de este trabajo arqueológico, ¿no? O cuando Oscar contaba el último caso, que era el que no tenía tanta información, ¿no? Y cómo esa construcción desde las fotografías, desde esa mínima información, produce un trabajo de reproyecto, ¿no? Y ese ejercicio de reproyecto es parte también del objetivo
fundamental de este ejercicio, ¿no? Cuando están viendo esas fotos y trasladando ese ejercicio de mirar, ¿no? y de trasladar elementos físicos que están en el espacio al sistema de trabajo que tenemos, que es la representación Monge, ¿no? La representación Monge en planta, corte, vista, axonométrica, escantillón. Entonces, en ese sentido, es bueno tener esos planos dibujados, porque en esos planos ahí podemos retomar formas de cómo se hace, pero siempre es fundamental en este ejercicio esta revisión entre lo que se ve, esta idea que en algún momento, en algún escrito tenemos esta tensión entre el cómo se ve y el cómo se construye, ¿no? Entre el cómo se ve y el cómo se representa eso en líneas luego para generar un documento arquitectónico. Y de vuelta a repetir esta idea para hacerla también bien explícita de estas tres escalas, de la escala del terreno, de la implantación, del territorio, ¿no? No sé, o la imagen de mostrar la obra esta última obra o anteúltima de Koolhaas en China, ¿no? Y esa imagen de entender cuáles son las dimensiones del territorio también, o de esta relación con el alrededor que tiene cada escala de obra. Esta relación de los programas y esta relación del documento técnico, y de vuelta, no como fetiche, no como exceso, sino como con los mínimos elementos sintetizar técnicamente estos espacios que finalmente son espacios para habitar, para vivir y para generar, para que se pueda producir la vida, ¿no? También, remarco algunas cosas que quizás surgieron en las presentaciones, pero esta idea de la cronología, ¿no? Entender, ahí mencionó Jero esta idea que también tiene este ejercicio, ¿no? Que es, bueno, las obras se van encadenando, ¿no? Y ahí planteábamos al inicio, ¿no? Esta idea de entender que el trabajo que están haciendo ustedes, que estamos haciendo nosotros, que podemos generar como práctica colectiva, se inserta en una línea histórica y en un contexto cultural de la disciplina, que es el que intentamos, en el que intentamos guiar a ustedes en un cierto sentido, que es en el que creemos, ¿no? Introducirse en esa línea temporal, ¿no? Y, digamos, también esta forma de contar cómo estos mismos proyectos, que son obras canónicas, algunas más conocidas, otras un poco menos, pero que no dejan de ser obras muy importantes, también se van relacionando entre sí, y hay ciertos modos de producción, tanto tecnológicos como conceptuales, proyectuales y culturales, ¿no? Que van cambiando igual en este periodo muy, muy corto histórico. No sé si quieren agregar algo más. Yo quería decir tres cosas. Primero, que está buenísimo lo que vimos. O sea, muy pocas veces nos sentamos delante de una pantalla y vemos un recorrido así de 40, 50 obras en una hora. Y el esfuerzo que se hizo de los estudiantes para poder mostrarlo y tenerlo ahí. Y bueno, y ahora lo compartiremos, no sé. Está buenísimo. Después, pensar también que en todo el barrido pensaba como desde la Casa de Cristal de Philip Johnson hasta el coso de OMA, cuántas similitudes a veces, ¿no? Más allá de las diferencias, hay un montón de temas en común todo el tiempo. Durante todas las obras están los temas siempre. Uno empieza a buscar y siempre están las similitudes. Y después la otra cosa, esto de
de estudiar arquitectura, ¿no? Cómo se estudia arquitectura, más pensando en los chicos de uno. Como que es difícil enseñarla la arquitectura. Yo siempre digo, como que, ¿cómo enseñas arquitectura? Como que la arquitectura es más que uno la aprende y punto. Y para mí se aprende como mirando un montón. Y mirando un montón es más esto de, que decía Nacho, de sentarse, ver la planta, tengo mi cuadernito y redibujo una planta. Porque, por ejemplo, no sé, el edificio OMA, no sé cuántos pasaron una foto y lo conocen más por la foto, y no es que en algún momento se sentaron y lo dibujaron y podrían dibujar la planta baja, por ejemplo. O sea, eso de que la velocidad a veces que tiene plataforma de arquitectura, donde aparecen fotos, o Instagram y paso, y no hay un momento donde me siento y analizo cómo funciona el proyecto. Sí, tal vez un poco ahí lo que decía Oscar, estoy totalmente de acuerdo. Y también un poco lo de esto del barrido como en orden cronológico, también entender que nada, todos los arquitectos que por ahí vamos a ver y vamos a ir estudiando hicieron como el mismo ejercicio, y por eso podemos reconocer como ciertos detalles perfeccionados. O sea, son como, al fin y al cabo todos llegamos a hacer ese ejercicio de estudiar precisamente cómo se componen las partes, y a partir de eso cómo poder mejorarlo y llegar como a un mejor nivel. Pero es algo como evolutivo, y bueno, le tocará en algún momento a nosotros y a los alumnos el hecho de tener que estudiar para poder resolver temas en sus proyectos, ¿no? Temas que se van a materializar y tienen que tener como una resolución que claramente va a venir de ese estudio. Sí, eso implica esta cuestión de insertarnos en este contexto cultural de la disciplina, digamos, que por un lado es intentar conocer todo lo que más puedan, siendo selectivos también, aprender a hacer un ejercicio de selección, de discernir y de seleccionar, y para luego, a partir de ahí, continuar. Y esta relación, vuelvo a remarcar esta relación con las fotografías, en el sentido que, sobre todo en este formato digital, es nuestra forma de intentar hacer este esfuerzo siempre de cruzar el documento de la representación, ¿no? El dibujo, con los elementos físicos de la realidad, ¿no? Y cómo esa es nuestra paleta de materiales para construir el proyecto, no para solo construirlo en términos meramente constructivos, sino para construirlos para construir la arquitectura. Que de alguna manera todavía, digamos, el punto ideal es poder visitar las obras, ¿no? Poder visitar las obras y un poco este ejercicio de a partir de mirar, trasladar al dibujo. Bueno, también estar atento a las obras que tenemos cercanas en Buenos Aires, o en los lugares donde cada uno de ustedes viva, y interesarse por esta cultura arquitectónica local, entender determinadas obras, visitarlas y reconocerlas desde esta tensión entre la realidad física y el dibujo y el plano y la representación constructiva espacial y topológica de esas obras. Bueno, felicitarlos a todos de nuevo, y lanzamos con el ejercicio nuevo, que es empezar ahora a construir un proyecto de una manera diseccionada, de una manera
que no es la manera en la que se hace el proyecto arquitectónico normalmente. Es una manera es una manera didáctica y académica de diseccionar el proceso del proyecto en ciertos temas y poder abordarlo como dejando algunos de lado para profundizar en determinados temas y luego ir agregándolos de a uno, ¿no? Normalmente un proyecto requiere ir trabajando con todas las variables a la vez, que es de la manera que vamos a comenzar el segundo cuatrimestre. Y en este cuatrimestre vamos a hacer un ejercicio más didáctico de diseccionar el proceso de proyecto, desarmarlo, para abordar determinados temas con mayor profundidad, con toda la atención, ¿no? También este ejercicio que hicimos ahora implica observar, ¿no? Esta idea de estar como mucho tiempo mirando algo, ¿no? Y observándolo, y observar es cada vez encontrar otras cosas que antes no estábamos viendo. Y en este caso, en el nuevo proyecto vamos a hacer algo similar, es dejar algunas cosas de lado para poder observar unos temas como en un laboratorio, ¿no? Que en un laboratorio se estudian cosas que no son como se producen en la realidad, pero se estudian para poder llegar a determinadas conclusiones o a determinados temas. Entonces, un poco este ejercicio tiene esa lógica, y este primer módulo o el ejercicio 2 tiene esta propuesta de trabajo en la estructura y el cerramiento de un artefacto arquitectónico al que luego le vamos a incorporar más adelante el uso y luego el sitio o el ambiente donde ese artefacto arquitectónico va a funcionar. Bueno, tenemos entonces una pequeña charla. Si les propongo hacer 10 minutos de un recreo para ir al baño, para calentar un café, un mate, y arrancamos 10:55, ¿les parece? Dejamos todo prendido acá, o sea, no se bajen del Meet ni nada, el Meet queda ahí prendido, y 10:55 abrimos de nuevo micrófonos y retomamos la segunda parte. Perfecto. Vale. Dale. Bueno, felicitaciones de nuevo a todos por el Vale. trabajo tan intenso que hicieron. Gracias. Gracias.